Hoy nos encontramos inaugurando una muestra de la Sociedad Argentina del Collage en La Pampa. Esta va a ser la primera muestra de la Embajada Pampeana de la Sociedad Argentina del Collage, que es una red de collagistas de todo el país y tiene embajadas como centros, digamos, nucleares en diferentes provincias. En lugares más grandes tienen capaz 2 o 3 por provincia, pero bueno, nosotros recién estamos empezando, hace unos meses, y la idea es hacer el collage como una técnica más conocida, poder convocar a más personas que realicen el collage, que por ahí nosotros no los conocemos, pero hay gente que está trabajando en eso, y empezar a colaborar y hacer no obras juntos, sino por ahí eventos juntos o cuestiones que promuevan el collage para todas las edades, para no necesariamente como una cuestión artística como marcada para artistas formados, sino que se puede hacer desde cualquier nivel, desde cualquier edad, y queremos pensarlo como una disciplina independiente siempre fue como algo secundario, y la idea es que tenga su propio lugar dentro del mundo del arte. Como decía Agus, la muestra de hoy de Cheje también está agrupando 14 artistas. Recientemente la embajada se comienza a desarrollar en la provincia. En la actualidad somos 6 embajadores que está Andrés Alcaraz Vega, Lorelei Cárcamo, Gabriela Jiménez, Susana Machado, Agustina Ricci y Joana Martínez. Y la idea también es que quien participa o quien desarrolla la práctica del collage pueda agruparse y empezar a estar en contacto con nosotros para poder generar distintas acciones. Más allá de la propuesta de collage, también dentro de la organización de la muestra nos pareció importante empezar a darle visibilidad, empezar a compartir las experiencias personales de cada uno, y ahí también empezamos a encontrar distintas personas que forman parte de la sociedad, que están hace tiempo ya siendo parte de esta sociedad y que nosotros no nos conocemos entre nosotros. Entonces también nos resultó una buena oportunidad para empezar a estar en contacto, para empezar a generar una red y para poder compartir esta práctica que, si bien es conocida y tiene ciertas estrategias de utilización y de implementación, muchas veces queda como en un proceso para una producción y no se concibe como obra en sí. Entonces pensarla desde la muestra también es darle lugar a la obra que está siendo elaborada con el collage, y también está puesta en diálogo con otro tipo de disciplinas que también completan la obra, como puede ser el caso de algunos artistas que utilizan pintura, serigrafía. O sea, tiene la posibilidad de ir desarrollándose y complejizándose con otro tipo de materialidades también. La muestra también fue un acuerdo cuando empezamos a juntarnos y a empezar a formar la embajada. Nos pareció una buena oportunidad para darnos a presentar dentro de la provincia. Entonces, pensar en la muestra como punto de exposición también fue el puntapié. Ahí empezamos a buscar el lugar de exposición. Nos encontramos con las chicas de Cheje, con Joana Dalmas y con Micaela Liesca, que hacen la curaduría. Y a partir de ahí empezamos a formar todo esto que está sucediendo hoy, y que también es súper gratificante porque es el primer evento y la verdad que tiene muchos participantes dentro de la exposición. Tener hoy 14 artistas participando es un logro muy grande. Así que bueno, la muestra se llama Fragmentos para un relato. Por otro lado, también quizás es importante resaltar que al estar haciendo el encuentro en Cheje, la Galería de Cheje, también es un lugar de comercialización, por lo que hoy también las obras que están presentes están a la venta. Y como proyección también pensamos la Embajada de La Pampa como un lugar al cual pueden acercarse, el lugar simbólico, pero pueden acercarse por los canales de difusión, por el correo electrónico, empezar a compartir también sus propias experiencias y desde la Embajada poder generar distintas acciones que vinculen el collage, la sociedad y los artistas que desarrollan la práctica para empezar a estar en escena más activamente. Hace un par de semanas desarrollamos también una actividad previa
que fue en la Feria del Libro Provincial, donde ahí hicimos un taller de collage para adolescentes y adultos. Entonces, empezar a generar esos espacios de circulación, de producción, de intercambio, nos resulta que es un buen horizonte para la embajada. Considero que el collage claramente es una forma de escritura visual. A través de cada fragmento, textura, papel, se cuenta una narrativa, ya sea por una invisibilización o por algo que está callado o solapado. Sí, totalmente considero que es una forma de escritura visual y en la cual podemos transformar un relato de base en un nuevo relato a través de todos esos fragmentos, como lo plantea la muestra. Bueno, yo en el transcurrir de toda mi obra he utilizado el collage con diferentes materiales, ¿sí? Desde la cerámica, los vitrales, el papel. Lo he empezado a incursionar recién ahora, hace muy poco tiempo, pero siempre estuve transmitiendo a través del collage, o sea, uniendo diferentes materiales, porque el collage también es una forma de transmitir desde la antigüedad, utilizar diferentes materiales. Recién a partir de las vanguardias de Picasso, Braque, y se empezó a utilizar más el papel, el descarte de cartones, pero yo digo el collage es la vida, ¿sí? Casi siempre parto de una idea previa, también el azar depende de la cuestión compositiva, de lo que me va gustando, cómo va quedando. Y la ideología está presente, ya sea una cuestión sociológica o política, antropológica, está siempre presente. Siempre estoy representando también figuras humanas. Para construir imagen me gusta trabajar mucho, igual lo recurrente cambia a partir del paso del tiempo, pero hace un tiempo que estoy trabajando mucho con cuestiones de figuras de la naturaleza y, bueno, por ahí lo que aparece mucho es la figura femenina, eso siempre ha sido algo recurrente, y la mirada, mucho el ojo y personajes que se miran entre ellos, también por ahí alguna cuestión medio fantástica, me gusta
que haya como un toque fantástico o personajes como fuera del mundo real, inventados por mí, que aparezcan en la obra. En el último año estuve trabajando bastante, me ha estado sirviendo mucho el collage con ese sentido, para decir cosas que por ahí, desde el grabado, que es mi disciplina de base, digamos, no lo terminaba de resolver, o me costaba por ahí llegar a una imagen que me parecía que como que cumpliera con todo, y el collage me ha ayudado porque hago mis propios papeles, uso el grabado para estampar mis propios papeles, y entonces después como puedo formar la imagen a partir de esas ideas que tenían sentido en el grabado, pero por ahí no tenían una unidad, y de repente a partir del collage puedo encontrar el sentido de la suma de esos grabados y no cada uno individualmente. Mis obras muchas veces se cruza lo político. Creo que gran parte también son por las decisiones que uno toma y la valorización que le da tanto a la obra como al arte. Entonces todo el tiempo son decisiones de valorización y revalorización, por lo que sí, lo político está siempre atravesado en la obra. Mayormente son también cuestiones personales, son pensamientos, sentimientos, emociones. Dentro de mi obra mayormente yo trabajo con papeles elaborados por técnicas de grabado. Entonces, al realizar mis propios papeles y después empezar a cortar y empezar como a fragmentar eso que va apareciendo, en un inicio tengo una idea que después se empieza a transformar, y en algún momento aparece el juego con la obra y ese diálogo que empieza como a liberarse lo que la razón y el pensamiento quiso modelar, y termina apareciendo otro tipo de producciones que también se liberan en ese momento. Entonces el azar y el juego es como la segunda etapa de la producción, y creo que es la que termina de darle forma a mi obra. El collage nació de una palabra francesa coller, que significa pegar. Y aunque parezca simple, fue una de las ideas más revolucionarias del arte moderno. A principios del siglo XX, Pablo Picasso y Georges Braque decidieron que el lienzo ya no alcanzaba. Empezaron a pegar pedazos de la realidad sobre sus cuadros, diarios, etiquetas, trozos de madera, papeles pintados. Así nació el collage, un lenguaje nuevo que rompió las fronteras entre arte y vida. En 1912, Picasso pegó en un cuadro un pedazo de hule que imitaba la rejilla de una silla. Era una provocación y a la vez una revelación. El arte podía construirse con fragmentos del mundo cotidiano. Braque hizo lo mismo con papeles que simulaban madera. El crítico Clement Greenberg escribió que el collage fue un punto de inflexión en la historia del arte moderno, porque cambió para siempre la idea de lo que podía ser una imagen. Lo plano y lo tridimensional se mezclan, la pintura y el objeto real se daban la mano. Años después, el collage se volvió un arma política. En el Berlín de entreguerras, Hannah Höch, una de las pocas mujeres del movimiento dadaísta, usó recortes de revistas y propagandas para crear imágenes críticas e irónicas sobre la soledad, el género y el poder. Su obra demostró que cortar y pegar también podía ser una forma de resistencia. Otros artistas inventaron su propio universo. Con papeles rotos, boletos de tranvía y restos de basura construyeron composiciones poéticas. El collage en sus manos se volvió una forma de reciclar la realidad, de transformar lo descartado en belleza. Ya hacia el final de su vida, Matisse retomó la tijera y los colores. Sus papiers de coupés, como el Caracol de 1953, son pura vitalidad. Papeles recortados y pegados que parecen bailar sobre el fondo. El collage se convirtió así en un lenguaje universal, del cubismo al dadaísmo, el arte moderno al diseño gráfico, de los museos a las redes sociales. Porque cada recorte es una decisión, cada fragmento una memoria y cada collage una nueva manera de mirar el mundo. El collage sigue vivo, reinventándose en cada trozo de papel, imagen o idea que se une para contar una historia.
En la llanura bonaerense, donde el horizonte parece no tener fin, se alzan figuras de cemento que rompen la calma del paisaje. Son los monumentos de Francisco Salamone, el arquitecto que soñó una modernidad monumental en medio del campo argentino. Entre 1936 y 1940, durante el gobierno de Manuel Fresco, Salamone construyó más de 60 edificios en 25 municipios de la provincia de Buenos Aires. Municipalidades, portales de cementerios y mataderos, obras públicas convertidas en esculturas del poder y el progreso. Su estilo combina el Art Deco, el futurismo y una escala desmedida casi teatral. Torres que alcanzan los 30 metros, portales que parecen puertas a otro tiempo, mobiliario urbano que mezcla geometría y símbolo. En Azul, Sandungaray o Carué, los pueblos se transforman en escenarios donde la arquitectura dialoga con el viento y la tierra, porque Salamone no construyó solo edificios, construyó una poética de lo monumental. Y entre tanta grandeza, también hay lugar para el humor. En la ciudad de Azul, cuando se conoció el costo de su enorme portal del cementerio, esas letras RIP de casi 20 metros de altura, el pueblo reinterpretó la sigla. Ya no significaba descanse en paz, sino resulta imposible pagarlo. Entre lo solemne y lo irónico, Salamone dejó una huella única, una obra donde el arte, la ingeniería y el mito se funden en el paisaje pampeano. Hoy recorrer sus construcciones es recorrer una parte insólita de nuestra historia cultural, una Argentina que quiso ser moderna, geométrica, eterna, y que gracias a Salamone todavía se atreve a mirar al cielo. Hola, bueno, hoy quería hablar de estética. Ustedes saben que estética tiene que ver con esto que hacemos, de hablar de arte, pero no solo eso. Alguna vez ya en algunos bloques hablamos de cómo la estética se convirtió después en algo así como parámetros académicos de cómo tenía que ser una obra de arte. Eso fue en Europa, con lo cual todo el arte de pueblos originarios, de América, de África y demás no entraban dentro de esos cánones. De manera que eso ha sido revisado recuperando un concepto que se llama aestesis, que sí era de los griegos y tenía que ver con lo sensible. Entonces ya ahí abrimos mucho el panorama y entonces, siguiendo ese concepto, hay un filósofo, no sé si vive, pero es contemporáneo, que se llama Jacques Rancière, que va a decir que la estética va a aplicar la estética a la manera de ver el mundo y de ver cómo los gobiernos ven a determinados sectores sociales. Entonces, y cómo se elaboran políticas para esos sectores, ¿no? No sé, de pronto se me ocurre cómo la jubilación del ama de casa no tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se consideraba un trabajo. Una mujer que había servido toda una vida a los hijos y a su marido, que sabía trabajar, pero mientras tanto ella trabajaba y sostenía los hijos para este mundo, digamos, ¿no? Bueno, el asunto es que él se va a referir a eso, va a decir que hay sectores invisibilizados, sectores que no son vistos, y hay otros sectores que sí son mostrados. Él entrevista obreros, entrevista gente de la calle, supongamos. Bueno, ¿y esa gente dónde está vista? ¿Es gente, es personas? ¿Cómo son presentados? Ustedes, cuando yo trabajaba de psicóloga, muchas veces me ha tocado ver cómo de pronto chicos que usaban capucha eran mal vistos. Y a veces lo hacían porque tenían vergüenza, porque salir o salir un chico de un barrio de borde, periférico, al centro, les daba vergüenza, no se sentían seguros, entonces usaban capucha y eso era mal visto y hasta eran denunciados, lo llamaban a la policía porque decían, ay, están reunidos gente. Bueno, fíjense lo que es la estética, ¿no? Cómo nos presentamos, cómo somos vistos. Bueno, hace poco un actor también fue detenido por una policía por su color de piel, siendo que es descendiente de bolivianos.
De manera que esto es lo que hizo Jacques Rancière, que también intentó cambiar la manera del alumno, habla del alumno emancipado, algo así, donde también dice cómo dando valor a los saberes de quienes no son vistos y queriendo cambiar estas jerarquías donde hay uno que sabe, uno que es visto y otro que no. Revisar esto, en realidad es para pensarlo, es para revisarlo y para no dejar como esenciales cosas que en realidad son construidas socialmente. Y ahora voy a hacer un cruce hacia otra autora que es una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler. Ella ha trabajado mucho el tema de lesbianismo, de otras identificaciones sexuales, y en realidad ella habló de los grupos queer. ¿Qué son queer? Q-U-U-E-R. Los grupos queer se le decía de pronto a un homosexual amanerado que iba por la calle y se le decía como extraño, como raro, el raro. Entonces ella va a usar junto con otros, ¿no es cierto? Es un movimiento que surgió en Estados Unidos, los grupos queer eran grupos de los raros, pero ya como bandera política. O sea, nosotros somos los raros. Bueno, hoy el orgullo gay, todo esto tienen que ver con eso. Ella ha hecho mucho por trabajar sobre el tema de las identidades sexuales, es muy formada filosóficamente, y ella en este libro que se llama El poder del duelo y la violencia va a decir algo muy interesante, que es que pareciera que ella dice, bueno, por de pronto cuesta ver el desamparo de cierta gente, la vulnerabilidad. Y entonces esta gente que está en condiciones de vulnerabilidad extrema, a mí se me ocurría pensar en Gaza, por ejemplo, que tardamos tanto en reconocer el mundo, esta situación espantosa que ha vivido ese pueblo, más allá de las razones o no de unos o de otros, pero ha sido un genocidio, como los hubo en otros lugares del mundo. Y entonces ella va a decir, y por eso lo enlazo con Rancière, que hay muertes, gente que no merece ser llorada, pareciera, que son duelos que no importan mucho. No se hace el duelo porque no son importantes. Pienso en las mujeres muertas también, ¿no? Los femicidios, o sea, y algo habrá hecho, por algo será, ¿no? Entonces, esta cuestión de que en esta situación de jerarquías sociales hay quienes pareciera que tienen derecho a ser llorados, homenajeados, y otros que no importan si mueren. No piensen en los migrantes de Libia o del Líbano que llegan a Italia, o africanos que cruzan el Mediterráneo, y muchos han muerto allí en las playas, ¿no? Entonces, hay algo allí en este mundo que merece también pensarse y forma parte de una estética, aunque nos parezca que no, porque primero hay que verlos, primero hay que reconocerlos y darles una identidad humana válida. Y porque esto de la igualdad, que está muy enunciada en los derechos del hombre, no siempre de la mujer, no parece no ser lo mismo, pero es una lucha, no hay que darlo por ganado, son enunciaciones que vienen básicamente de la Segunda Guerra, pero que todavía hay mucho por conseguir. Bueno, hasta aquí, gracias.